hace falta. Eso estar comiendo McDonald's está terrible, hermano. Y me hacen falta sus frijolitos, sus tacos, las pupusas. Me dicen, no digas a nadie que hago pupusas, pero hacen muy ricas, hermano, de verdad, hacen muy sabrosas. Que han ido a comer, mi esposa, hace rica, hermano. Más con esa salsa picante que hace de habanero, se chupa uno los dedos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, te agradecemos porque en esta mañana podemos, Señor, celebrar la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, mi Dios, porque es un privilegio es ser parte de tu pueblo que ha sido redimido por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Pero también, Padre, hoy celebramos que Él se levantó de los muertos, Señor, que no está más en esa tumba. Y, Señor, te damos gracias porque es una victoria, es, Señor, la garantía de todas las cosas que son como base y fundamento, Señor, de nuestra fe en Él. Y te damos gracias en esta mañana y te pedimos que seas tú el que hable a nuestra vida, que seas tú el que nos ministre, Señor, y que hagas todas las cosas para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decíamos que la muerte y resurrección de Cristo son dos cosas que han sido atacadas a través de los años. Usted nunca va a escuchar, por ejemplo, que en algún momento salga un crítico a decir, es mentira lo que Mahoma dijo. Usted no va a salir un crítico diciendo, no, es mentira lo que Buda dijo o lo que Confucio dijo. O sea, nadie ataca eso, hermano. Nadie ataca las enseñanzas de Buda, de Confucio ni de Mahoma, pero la mayoría de gente ataca las enseñanzas de Jesús, porque la gente cuestiona lo que es la verdad. La gente no le preocupa a Confucio porque lo que él dijo simplemente era filosofía. No le preocupa a Buda porque lo que él dijo Buda simplemente era filosofía oriental, lo que dijo Mahoma. Pero la gente cuestiona el cristianismo porque el cristianismo confronta a la gente con su estilo de vida. Nadie le habla de pecado aparte del mensaje del Evangelio. Toda la gente cuestiona ese mensaje y entonces dice la palabra ahí en Hechos capítulo 17, versículo 32, que Pablo, habiendo ido a Atenas, empieza a predicarles el Evangelio y todos estaban escuchando atentamente, pero en el momento que mencionó la palabra resurrección, todos empezaron a reír y le dijeron ahí en el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Toda la gente le atraía el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, pero cuando hablaban del tema de la resurrección, la gente no le gustó. Entonces siempre la resurrección ya en ese momento había sido cuestionada. De hecho, los mismos religiosos cuestionaban el hecho que Jesús hubiera resucitado. Algunas teorías que aparecen a lo largo de la historia en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús es la teoría del desmayo. He escuchado esta teoría que dice que Jesús realmente no se murió en la cruz del Calvario, sino que se desmayó por toda la presión que había sufrido, los golpes, el maltrato y todo ese tipo de cosas que había pasado. Él había estado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ahí en la cruz. Entonces era tanta la presión que en un momento determinado se desmayó. Entonces dice, realmente cuando lo bajaron los soldados, lo pusieron en la cruz, en un momento determinado Jesús se levanta y se va tranquilo como si nada. Claro, con los clavos acá. Entonces ellos dicen, no, nunca se murió. Simplemente se desmayó. ¿Cuál es el problema con esto? Que en la cruz del Calvario, bueno, ahí en la cruz del Calvario, según lo que cuenta el texto bíblico, en un momento determinado los soldados tenían maneras de garantizar que la persona se había muerto. Entonces cuando ellos llegan donde Jesús, dice que el soldado romano, que no es cristiano, se da cuenta que Jesús ya se murió, y para comprobarlo, agarra una lanza y le atraviesa el costado, y dice que salió agua y sangre. Entonces significaba que Jesús ya estaba muerto. O sea, había una evidencia imposible que Jesús, a sentir la lanza ahí metida, no pujara o algo, hermano. O sea, ya estaba muerto. Pero es una teoría que no tiene ninguna evidencia. La segunda teoría es la teoría del robo, que Jesús sí se murió. Pero la cosa que estando ahí en la tumba, los discípulos era la guerrilla, pues. Era la guerrilla de esa época. Ellos hicieron como misión imposible y dominaron a los soldados que estaban ahí cuidándolos en la tumba y se robaron el cuerpo de Jesús, lo escondieron, lo enterraron en otro lado y dijeron, miren, resucitó. El problema con esto es que la guardia romana eran las guardias mejores en esa época. Era como los ejércitos de élite en esa época. Entonces era imposible
De hecho, para los soldados iba en juego su vida. Un soldado que fallaba en sus funciones, un soldado romano que fallaba en sus funciones, tenía que ser muerto. Entonces, era imposible que los discípulos, según la Biblia describe, que ellos tenían miedo. ¿Se acuerdan que se fueron huyendo, abandonaron a Jesús? Y después dice Juan capítulo 20, que los discípulos se fueron incluso al mar de Galilea a pescar, porque tenían miedo, ellos se pensaban que todo se había acabado. Entonces era imposible, en el estado de ánimo que estaban los discípulos, que ellos se robaran el cuerpo. Es demás, es imposible que los discípulos se robaran el cuerpo y después estuvieran dispuestos a morir por una mentira. Es imposible. La tercera teoría que hay es la teoría de las alucinaciones. Y esta teoría dice que Jesús se murió, que lo enterraron en la tumba de Arimatea, pero que en un momento los discípulos estaban tan dolidos que la mente les jugó una pasada y que en un momento determinado ellos se imaginaron que habían visto a Jesús vivo, pero era imposible, Jesús estaba muerto. Ahora, el problema con esto de las alucinaciones es que la Biblia claramente dice que Jesús se apareció a los apóstoles, se les apareció a 500 personas al mismo tiempo, se les apareció a Pablo en el camino a Damasco, se les apareció a muchas personas. Era imposible que Jesús, digamos, hiciera, si se murió en la cruz, o sea, era imposible que entonces quién hacía las alucinaciones. O sea, no hay ninguna lógica en ese argumento. Si Jesús se murió y él nunca resucitó, entonces ¿quién hacía las alucinaciones para que la gente pretendiera que veía a Jesús? Este argumento no tiene ningún fundamento. La cuarta teoría va más allá, el hermano gemelo. Así que María no tuvo un Jesús, sino que tuvo dos Jesús. Resulta que Jesús, el original, se muere y el gemelo lo meten en la tumba rápido, y entonces cuando llega María Magdalena a buscar a Jesús, aparece el gemelo y le dice: aquí estoy, sí resucité. Entonces la gente dijo: ahí está, sí era Jesús. Pero mentira, Jesús original estaba enterrado en otro lado y el que estaba ahí era un Jesús gemelo. ¿Cuál le gusta a usted? ¿Cuál de todas le gusta? Entonces es imposible, hermano, es imposible que hubieran esos argumentos, tuvieran alguna base. Ahora la Biblia nos da dos argumentos para demostrar que realmente la resurrección de Jesús es real. Si usted va conmigo, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 3 al versículo 4. 1 Corintios, versículo 3 al versículo 4. Aquí el apóstol Pablo nos da el primer argumento de que realmente la resurrección de Cristo es real. Y el primer argumento es el argumento de la Escritura, el testimonio de las Escrituras. A lo largo de la Biblia habla de que un día el Mesías iba a morir y se iba a levantar de los muertos. Ahí 1 Corintios 15, versículos 3 al versículo 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y en Lucas capítulo 24 Jesús les dice que todo lo que pasó en su vida fue escrito en los profetas, en los salmos y en toda la Escritura, en la ley. O sea, toda la Biblia hablaba de la muerte y resurrección de Jesús. Yo recuerdo hace mucho tiempo que leí el testimonio de un rabino judío. Alguien le habló del Evangelio y el rabino empezó su propia investigación. Y en un momento él entrega su vida a Cristo porque ve la evidencia en el Antiguo Testamento de que Cristo es el Mesías. Y él da testimonio, dice: antes, cuando yo leía la Torah, o los 5 primeros libros de la Biblia, no veía las cosas de la misma manera como las veo ahora. Porque ahora que yo creo en Cristo, me doy cuenta que toda la Torah, todos los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 hablan de Jesús. Todo representa, todo señala hacia Jesús. Entonces muchas veces la persona no entiende el mensaje del Evangelio porque todavía el Espíritu Santo no le ha iluminado su mente y su corazón. Dice la Biblia que según el testimonio que Pablo presenta aquí en 1 Corintios 15, es el hecho de los testigos oculares. Según la ley, usted no puede acusar de una manera directa a una persona, tiene que haber testigos. Por eso hay gente que acusa a otro de algo, pero si no hay testigos, ese argumento se cae. Entonces tiene que haber testigos, tiene que haber alguien que vio. Y el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, versículo 15, capítulo 15, versículo 5 al versículo 8, Pablo habla de una serie de personas que vieron a Jesús. Dice que primero se apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Luego se apareció a los 12, cuando estaba ahí en Lucas 24. Luego dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice, muchos viven
y otros duermen. Es decir, que esas 500 personas que pagan testimonio de que han visto a Jesús, habían varias personas de esos 500 que todavía estaban vivos. O sea, que cualquiera de ellos puede decir, no, lo que dice Pablo es mentira. Pero todos ellos afirmaban exactamente lo mismo. Dice Pablo que después le apareció a Jacobo, es decir, a Santiago, el hermano en la sangre de Jesús, y después otra vez a los otros apóstoles. Y al final dice Pablo, se le apareció a mí. Es decir, hay mucha evidencia, hay testimonio, hay gente que vio realmente a Jesús vivo. Ahora, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que la resurrección es garantía. Y garantía por lo menos de 4 cosas. Vamos a ver rapidito ahí. La primera garantía es la garantía de nuestra predicación. Si nosotros realmente no tuviéramos a un Cristo resucitado, la predicación que damos fuera mentira. Porque estaríamos hablando de que tenemos vida eterna, cuando esa vida eterna realmente es mentira. ¿Cómo nos puede dar vida eterna una persona que no puede resucitar ni él mismo? Es imposible. Fíjense que ninguna religión en el mundo le da la esperanza de vida eterna a sus fieles. Es más, ninguna le da la evidencia de resurrección, porque los musulmanes no dicen, no, Mahoma resucitó y por eso creemos en él. Tampoco los budistas o los hinduistas. Solamente el evangelio, solamente el cristianismo dice que nosotros seguimos a un líder que está vivo todavía. Y fíjense que es interesante, los musulmanes, ellos aceptan el hecho que Jesús resucitó de los muertos. Ellos dicen que Mahoma es el profeta mayor, pero ellos aceptan que Jesús se levantó de los muertos. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, 1 Corintios 15, 14, y si Cristo, dice Pablo, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, si nosotros predicamos un evangelio acerca de una persona que nunca se levantó de los muertos, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre nuestro mensaje y el mensaje de otras religiones? Ninguno. Estaremos hablando de una persona que está muerta. Tal vez la base, la garantía de la predicación, que la predicación que damos es cierta, es que Cristo se levantó de los muertos. En el versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, todo lo que cambia el sentido de nuestra predicación, de lo que estamos predicando todos los domingos y todos los viernes, es que Cristo se levantó de los muertos. Esa es la importancia, esa es la clave. De hecho, dice la palabra, ahí en Lucas capítulo 24, 47, dice que el Señor Jesús mandó a los discípulos a predicar el Evangelio, y en la predicación del Evangelio, dice ahí en el versículo 47, Jesús dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estamos predicando de un Cristo que vive. Por eso los cristianos no usamos los, ¿cómo se llama eso? Los crucifijos, los escapularios, le llaman allá en nuestros pueblos. No usamos, hermano. Por eso ahora que está el debate acá en Quebec sobre los símbolos religiosos, a nosotros no nos afecta, hermano. A nosotros no nos afecta porque usted no lleva ningún símbolo religioso a su trabajo. Pero la gente que tiene religión tiene que tener un símbolo religioso, porque eso es lo que los mantiene como con ánimo de seguir. Usted no necesita ver una imagen para ver a Dios. La palabra dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros le creemos eso y lo vemos real. Fíjate que es interesante. Anoche me desperté como a las 2 de la mañana. Me había acostado como a las 12:30 más o menos. Tenía muchos sueños cuando me acosté, pero como a las 2 me desperté y trataba de dormirme y vi que no me agarraba sueño. Entonces dije, bueno, voy a orar, porque a lo mejor Dios me quiere decir algo. Y empecé a orar al Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y el Señor me empezó a decir algunas cosas que tenía yo que hacer hoy en la mañana. Y yo decía, ay Señor, ¿en qué problemas me metes? Porque no quería hacerlo, hermano. Porque no quería hacerlo. Entonces cuando llego en la mañana, al final de todo el desarrollo de lo que ha pasado en esta mañana, le daba gracias, decía, Señor, gracias, porque tú me conoces cómo soy, y tú no permitiste que hiciera aquello que tú me mandaste a hacer, porque tú sabías lo traumático que iba a ser para mí, y al final no lo hice, no le voy a decir qué es, porque es un secreto entre él y yo. Quédese con la duda. Entonces el Evangelio tiene su base en el hecho que Jesús resucitó de los muertos. Toda la palabra nos dice
Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestro mensaje del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y que se levantó de los muertos como garantía de que Dios había aceptado el precio por nuestros pecados. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. O sea que, hermanos, usted es salvadoreño, tranquilito, no se asuste, usted también está incluido en el mensaje del Evangelio. Si usted es mexicano, hermano, no se preocupe, Dios lo ama también. Si usted es cubano, Dios lo ama también. La palabra de Dios dice que el Evangelio es para cada persona. Por eso decíamos el viernes pasado que nosotros no podemos quedarnos con la verdad de que Cristo murió y resucitó y quedarnos callados y no compartirle con la gente que nosotros conocemos. Hermano, todos los días hay gente que se va al infierno sin Cristo. ¿Cómo se sentiría usted si usted lleva a su hijo o a su hija al hospital y está en emergencia? Usted sabe que a veces la emergencia se tarda mucho y su hijo está con una enfermedad que lo está consumiendo ahí en la emergencia, y usted ve que la enfermera está ahí y usted se acerca para decirle: oiga, mi hijo se está muriendo, tiene mucha fiebre. Y la enfermera le dice: no, después, ahorita no tengo tiempo. Y usted se da cuenta que la enfermera lo que está haciendo es viendo Facebook y su hijo se está muriendo. ¿Cómo se pondría usted? Yo le doy un trancazo, hermano. Se me olvida que soy pastor y le doy un golpe. Oigan, es mi hijo, mi hija que se está muriendo. Ahora, ¿cómo cree usted que se siente Dios cuando usted y yo tenemos gente a la par nuestra que no conoce a Cristo y tenemos la solución, la respuesta a la condenación que nos tienen y nos quedamos callados? Porque a veces nos cuestionamos: no, va a decir que no. Hermano, nadie sabe. Dios es el que prepara los corazones de las gentes. Nadie sabe, hermano, cuándo una persona va a entregar su vida a Cristo. ¿Sabe que yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando todavía estaba en el seminario, la primera vez que regresé a El Salvador, allá por el año 93, fui a una iglesia bautista muy chiquita. El pastor había sido policía nacional y era ya mayor el hermano. Él tenía una iglesia pequeña y era interesante porque la iglesia estaba justo a la entrada del cementerio. Y fui a esa iglesia, alguien me invitó y fui y llevé a mi mamá. Yo decía: mi mamá es tan católica y tan devota. Bueno, mi mamá me trató de que yo hiciera la primera comunión un montón de veces. Y yo siempre me corría de la iglesia y nunca hice la primera comunión, hermano. Era rebelde. Mi mamá me daba garroteadas, pero yo siempre me le escapaba al cura. Y cuando estaba allí en esa iglesita, el pastor me dice: hermano, usted que ya no me presento, y dice: estoy estudiando en el seminario. Yo estaba en el primer año del seminario. Y me dice: oiga, pues predique usted ahora. Y yo, pues, hermano, no predicaba mucho. Pero bueno, está bien. Yo dije: esta oportunidad la aprovecho. Y era impresionante el predicar ahí, porque la membresía que el hermano tenía, él había hecho un trabajo impresionante, a pesar que era una iglesia pequeña. Porque yo vi de las miembros, habían como 3 o 4, que ellas habían sido como las manos derechas del sacerdote del pueblo. Y ellas se habían convertido. Y yo les veía la pasión que tenían por Cristo. Entonces digo: wow, yo les voy a predicar. Había una de ellas que había sido mi maestra me enseñó a leer y a escribir. A nosotros allá en El Salvador, no sé en su pueblo, pero a mí allá nos mandaban nosotros los 3 años a la escuela a aprender a leer y escribir. Cuando entrábamos a primer grado a la escuela, sabíamos sumar, restar, multiplicar, dividir y leer muy bien y escribir muy bien. A los 5 años estábamos listos. Entonces, verla a ella ahí convertida, dije: wow, Señor, realmente tú eres impresionante. Entonces prediqué el mensaje, no me acuerdo de qué, pero me acuerdo cuando hice la invitación a aceptar a Cristo, mi mamá levantó la mano. Mire, era un gozo. Para mí era imposible que mi mamá se convirtiera. No fue un mensaje así sobrenatural y tremendo, así muy elaborado, no, hermano, sencillo. Pero Dios toca la vida de quien Él quiere, hermano. Nunca pensemos que Dios no va a trabajar en la vida de las personas. Usted hable que el resto lo hace Dios.
El que convence de pecado a las personas es el Espíritu Santo. El que produce fe en las personas es la palabra de Dios. Entonces no tenemos que dudar de que en algún momento va a hacer la obra en alguna persona. Usted que está orando por su esposo, siga orando, hermana. Siga orando. Esa es la promesa del Señor, que serás salvo tú y tu casa. Siga orando. Sus hijos no se han convertido, siga orando. La esposa no se ha convertido, siga orando. Dios va a tocar su vida en algún momento. La segunda cosa que la resurrección nos garantiza es la salvación. Y Pablo nos habla aquí en 1 Corintios 15, versículo 16 y versículo 17. Tú tienes los versículos allá al fondo, o se lo tiene también en su Biblia. Dice, porque si los muertos, dice Pablo, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no había resucitado, usted y yo estaremos creyendo en una persona que simplemente murió, pero ¿cómo usted me garantizaría que Jesús murió por nuestros pecados? No había evidencia. Lo que garantiza que Jesús murió y que Dios aceptó el pago por nuestros pecados es la resurrección. Eso es lo que garantiza, hermano. Eso es lo que hace diferente el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo nos dice claramente que Jesús es lo que garantiza el hecho de que ahora nosotros somos salvos. Fíjense, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Juan capítulo 11, versículo 25 al versículo 26. Dice el apóstol Juan, yo soy la resurrección y la vida. Son palabras de Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la promesa de Jesús, hermano. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, la resurrección nos garantiza que lo que Jesús dijo es cierto. Entonces todos podemos estar tranquilos. De creer en Cristo tenemos salvación y vida eterna. La tercera cosa que la resurrección nos garantiza es nuestra esperanza. Mira, hermano, no hay cosa más triste que cuando me han invitado a predicar en un funeral de una persona que no es cristiana. Qué difícil. Cuando los hijos vienen y preguntan, oiga, pastor, pero mi mamá es una buena persona, se está en el cielo, ¿verdad? Y es bien difícil mentir a la gente, hermano. Es bien difícil mentir a la gente. Cuando una mamá ha perdido a un hijo y le dice, oye, ¿verdad que mi hijo, que era un buen chico, está en el cielo? ¿Y qué va a decir usted a una mamá que está en ese momento así? Tampoco yo le puedo mentir, pero tampoco le puedo decir que está en el infierno. Entonces yo lo que hago es cambiarle la situación. Le digo, mire, lo importante acá es que usted tiene que estar agradecida por el tiempo que lo pudo disfrutar. Entonces yo dejo la cuestión del infierno del cielo a otro lado y le digo que hay que ser agradecido por el tiempo que lo pudieron disfrutar acá, que todos en algún momento vamos a enfrentar la muerte y tenemos que estar agradecidos por el tiempo que Dios nos permite tener a nuestros seres queridos. Pero usted no le puede decir a una persona, no, mire, ya su hijo está en el cielo. Es mentira, hermano. Es mentira, por eso lo hemos dicho muchas veces acá. Nosotros como padres somos responsables de hablar del Evangelio a nuestros hijos, de que ellos conozcan al Señor como su Señor y Salvador. No podemos pretender que porque vienen a la iglesia ya son salvos. Debemos de hablar del Evangelio. Entonces dice la palabra en 1 Corintios 15, versículo 18 al versículo 20. 1 Corintios 15, del 18 al 20. Dice el apóstol Pablo, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima, de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice que hay una esperanza para nosotros, que un día aquellos que estemos vivos vamos a ser transformados y vamos a encontrar a Cristo en el cielo, en las nubes. Dice que los que hayan muerto van a ser levantados con un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza, hermano, de que un día en Cristo vamos a poder tener salvación y vida eterna. En un momento determinado vamos a disfrutar de esa salvación que Cristo nos ha dado. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. El apóstol Pablo dice, déjenme buscárselo acá. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Por eso los cristianos, cuando alguien se muere, cantamos. No porque estamos contentos porque al fin se fue, sino porque estamos contentos porque sabemos de la esperanza
que un día lo vamos a ver. Mire qué bendición que usted como madre, si pierde el hijo, sabe que un día lo va a volver a ver, si él recibió a Cristo. Qué bendición para usted como esposo cuando la esposa se muere, saber que un día la va a volver a ver. Yo sé que algunos no quieren volver a verla, pero la va a volver a ver, aunque no quiera. Bueno, aunque le doy un mensaje de esperanza, dice la Biblia que ya no nos vamos a conocer, así que tranquilo. A lo mejor la va a tener a un lado y no va a saber qué es ella. Así que hay esperanza, hermano, para todos. Dice la palabra, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense que la Biblia nunca habla del cristiano como alguien que se muere, sino como alguien que se duerme. Hace mucho tiempo a un hermano le hicieron una broma. Estaba en un culto de oración y se durmió, pero ya era su costumbre de dormirse, así que algún día se la vamos a hacer a usted. Se durmió, pero era culto de oración, entonces los hermanos de maldad se salieron del templo y lo dejaron durmiendo ahí. Y un momento, alguien se fue así donde estaba el sistema de sonido y hizo un ruido así fuerte. ¡Buah! Y el hermano cuando se despierta y ve que el sol está, dice, ¡ay, Señor, me quedé! La Biblia habla del cristiano, cuando habla que duerme, es que porque ya se murió en lo físico. Pero estamos esperando que el Señor suene la trompeta, dice la palabra, y que nos levante. Dice el versículo 15, por lo cual decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermano. Cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Y la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es, si Cristo viniera mañana, ¿cómo estamos? Del 1 al 10. Tiene que estar listo, hermano. Si usted ha recibido a Cristo, usted se va, hermano. Usted se va. Ahora, tiene que estar seguro que ha tenido un encuentro personal con Jesús. Lo hemos dicho muchas veces. El venir a la iglesia no salva a nadie. El venir a la iglesia, usted tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio y tomar una decisión. Pero solamente Cristo salva. Y luego dice Pablo que tenemos que alentarnos unos a otros con estas palabras. Tenemos que decir, hermano, hay que vivir de una manera correcta para el Señor, porque Cristo viene pronto. En cualquier momento, hermano. En cualquier momento, dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que nadie, absolutamente nadie, se quede. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1.3, 1 de Pedro 1.3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se les hubiera dicho, yo voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si me fuere, les prepararé un lugar y vendré otra vez, y les tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y en el versículo 18, el versículo 19 dice, no les dejaré huérfanos, vendré otra vez a ustedes, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me verán, ustedes me verán porque yo vivo, también ustedes vivirán. Esa es la esperanza, hermano. Por lo menos yo, mi oración es que el Señor me vaya en la iglesia, hermano. Que cuando la trompeta suene, estemos en plena alabanza, ay Señor, ahí voy. Que no me haya haciendo alguna maldad. Mire, cualquier momento el Señor se aparece. La cuarta cosa que la resurrección lo garantiza es nuestro compromiso con Dios. Porque qué chévere, hermano, que Jesús resucitó y nos da salvación, esperanza, nos da un mensaje que predicar. Eso es bueno, hermano. Pero también la resurrección nos habla de que ustedes tenemos un compromiso. Por eso cuando celebramos la cena, dice, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que mientras Jesús no venga, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que el Señor realmente quiere de nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20.
Dice la palabra que después de que Jesús resucita, se presenta a los discípulos por varios días hablando del reino de Dios, lo que estamos predicando los dos domingos. Y en el reino de Dios dice la palabra que el único rey es el Señor, no hay nadie más. Por eso el Señor aquí en Mateo 28, versículo 18 dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, versículo 17, pero algunos dudaban. 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, Jesús, después de que resucita y les habla a los discípulos del reino, antes de irse, dice, muchachos, acuérdense que la iglesia que manda soy yo. No era Pedro, no eran ni Juan ni Santiago, que eran primos en la carne, nada, no. Ni Santiago su hermano, ni Judas su hermano, no. Es Jesús el Señor, el único Señor. Desde un momento Jesús establece el principio de la autoridad que solamente Él tiene. Nadie más manda en esta iglesia, hermano. Si usted hace las cosas porque los ancianos lo vean, está mal, hermano. Si usted hace las cosas porque el pastor lo vea, ¿sabe lo que va a pasar? Que cuando yo no venga algún día porque me voy de vacaciones, usted no va a venir al culto. Porque usted viene por mí, eso es un error, hermano. Usted tiene que venir porque Cristo está en este lugar. Y el Señor dice que tenemos que congregarnos. Ahora la palabra dice en Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 7, versículo 12. Aquí nos enseña que la resurrección de Jesús se convirtió en nuestro Señor y quiere que vivamos para Él. Y hay varias cosas que este pasaje enseña, bien interesante. Versículo 7, la primera cosa que Jesús nos enseña, Pablo nos enseña en este pasaje, Romanos 14, 7, que nuestra vida ya no nos pertenece. Y lo dice en varias partes, dice 14, 7, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. O sea, todo lo que hacemos, no lo hacemos para nosotros, hermano. 1 Corintios 6, si no está bien en las notas, 1 Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice que nuestro espíritu y nuestro cuerpo son de Dios, hermano, porque Él los compró por precio. O sea, no podemos pretender que nuestra vida nos pertenece. A veces me da tristeza cuando el cristiano piensa, es mi vida y yo hago lo que yo quiera. Bueno, usted ha entendido entonces el principio de que Jesús es el Señor de nuestra vida. Ahora, el versículo 8 nos enseña el segundo principio, que todo lo que hacemos debemos hacerlo para Cristo. Dice, si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Todo lo que hacemos, dice la palabra, hacer de hecho, de palabra, hacerlo todo en el nombre del Señor. También dice en el versículo 9, que Cristo murió y resucitó para ser Señor. Romanos 14, 9. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. El único, hermano. El único. Ese es un error cuando la gente sigue a los pastores, hermano. Ese es un error cuando la gente idolatra a los pastores. Es claro que la Biblia nos enseña que hay que respetar a los líderes, pero una cosa es respeto y una cosa es idolatría. Mi fidelidad es a Dios, hermano. Mira, yo he visto gente que se va, cuando el pastor se va de la iglesia, se van con ese pastor porque es el pastor y se van con él, hermano. Si usted no sigue a un pastor, usted sigue a Cristo. Y por eso sabe cuál es el problema que tenemos nosotros en nuestras iglesias en Montreal, precisamente ese. La mayoría de las iglesias en nuestra ciudad están fundadas por cuestión de división. Alguien se peleó con el pastor y se lleva un grupo y abre otra iglesia y se pone como pastor. Y ese pastor no puede ver al otro. ¿Cómo Dios puede bendecir a una iglesia que tiene pleito con otra, hermano? Eso es imposible. El único Señor de la iglesia es Cristo. Dice en el versículo 10, todos tendremos que darle cuenta a Dios de lo que hicimos, quiera usted o no quiere, hermano. Todo lo que hacemos en la iglesia como ministerio, como servicio, cuando usted, por ejemplo, pasa el pacto de la ofrenda y usted cierra la mano y dice, no estoy de acuerdo con cómo usan el dinero, usted está teniendo un problema ahí con Dios, porque la Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí. O sea, usted no le da la ofrenda o el diezmo a la iglesia, hermano, se lo da a Dios. No, usted tiene el derecho de pedir cuentas a la iglesia en qué se invierte el dinero. Porque el dinero es de la iglesia, el dinero es de Dios. Entonces uno tiene que administrarlo de la buena manera. Entonces la palabra ahí en 14:10,
¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Porque a veces nos comparamos. No, yo no soy tan malo como fulano tal. Yo por lo menos vengo a la iglesia. Sí, ¿y qué? No te compares con otro, hermano. La cuestión con Dios es personal. ¿Usted cree que cuando el Señor llame a cuentas, va a decir, a ver, vamos a empezar por la iglesia de Getsemaní? A ver, todas las semanitas que cantaron el domingo, para acá voy en grupo. Bueno, el Señor va a decir, bueno, la iglesia de Getsemaní, Brandon. Y Brandon va a decir, ayúdame, hermanita. Nada. Es solito al frente. Algunos dicen que vamos a ver todo. Yo creo que Dios nos ama tanto que va a ser una cuestión personal. Yo creo que vamos a sentir miserable, hermano. Estar en la presencia de Dios y que Dios me esté pidiendo cuentas de mi vida va a ser terrible. ¿Por qué no me servías? ¿Qué le va a decir usted? ¿Qué le va a decir usted? ¿De qué me caía mal el pastor? Ni modo, hermano. Le toqué yo como pastor. ¿Por qué no servías? Pues mi mujer. ¿Por qué? Es que me hacía la vida imposible. ¿Y qué? Y la cuestión es personal, hermano. Usted no ponga de excusa a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Hermano, el compromiso con Dios es personal. Dice que cada uno, si usted lo lee ahí, en el pasaje, dice, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Pues dicen en las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Vamos a leer, hermano. Ni esposo, ni esposa, ni papá, ni hijo, es personal. ¿Qué le podemos decir a Dios, hermano, estando frente de Él? ¿Sabe cuál fue la reacción de Isaías? Lo primero que hizo, reconocer su pecado. Dios no había dicho nada, hermano, ni una palabra. El momento que Isaías vio la presencia de Dios, mire, dijo, ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos, y habitando en gente que tiene de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. En ese momento, hermano, ¿qué excusa le podemos dar al Señor? Ninguna. Porque sabe todas las cosas, hermano. Sabe todas las cosas. Así como Cristo vive, Él quiere que andemos en vida nueva, agradando al Padre en toda nuestra manera de vivir. La resurrección, hermano, recuerda que nuestra salvación es real. Nuestra esperanza es real, nuestra predicación es poderosa. Pero también nos recuerda que tenemos un compromiso con Cristo, un compromiso de amarle, de servirle, de darle a Él. De darle todo, hermano. Todo, absolutamente. Para hoy que celebramos la resurrección, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer usted y yo? Porque sabe que por lo menos hoy, este día, es el domingo 21 de abril del 2019, usted no puede decir al Señor, Señor, a mí nunca me dijeron eso. Porque gracias a Dios, el Señor tiene una supercomputadora, como la que está ahí atrás, grabando el mensaje, diciendo, no, espérate, en ese domingo tú estabas ahí en la iglesia, y yo te vi, que a cada rato decía, sí es cierto, sí es cierto. Así que sí entendía lo que estaban diciendo. O sea, no vamos a poder decir, Señor, no sabíamos. No vamos a poder decir, Señor, no entendí. ¿Sabe que por eso hemos empezado a usar una versión más contemporánea? Para que los chicos no digan, esa palabra no la entiendo. No, hermano, ponemos en español bien común. Para que nadie diga, eso no lo entiendo. No, hermano. Es más, nuestra meta un poquito más adelante es hacerlo en francés y en inglés. Para que digan, pues no entendí, pero te lo hacemos en francés, para que sí entiendas. Dios espera una respuesta en esta mañana, hermano. Dios espera una palabra de compromiso. Primero, porque yo tengo un mensaje del Evangelio, yo tengo que comprometerme con Dios de hablar de ese Evangelio. Porque yo tengo una salvación que es segura. Yo tengo que valorar esa salvación, hermano. Porque yo tengo una esperanza, dice la Biblia, que poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia que tenemos que estar esperando la venida de Cristo, lo que es Apocalipsis capítulo 22.
Dice, bienaventurados los que esperan la venida del Señor. Y aparte de eso tenemos un compromiso con Cristo de amarle, de servirle, de darle todo. No importa la edad, hermano. No importa la edad. Todos podemos hacer algo en el cuerpo de Cristo. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios amoroso, un Dios que tiene cuidado de nuestra vida, Señor. Y Padre, en esta mañana que estamos celebrando, Señor, la resurrección de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos por el privilegio de ser partícipes de esa celebración, Señor, que se da alrededor del mundo. Gente que no conocemos, Señor, allá en la China, en Rusia, Señor, en Japón, en África, en Europa, Señor, en toda Asia, en toda Latinoamérica, en el Norteamérica, Señor. En cada rincón del planeta hay gente, Señor, celebrando hoy, Señor, esa victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta mañana, de poder unirnos como tu pueblo, Señor. Y reconocer en esta mañana, Padre, que tenemos seguridad de salvación, Señor, porque tú nos has dado salvación a través de Cristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y a través de la resurrección garantizas esa salvación, Señor. Te damos gracias también porque el mensaje, Señor, que tú nos has mandado a predicar, es un mensaje que es poderoso, que transforma